En algún momento de la vida, todos nos enfrentamos a una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estamos viviendo para cumplir nuestros sueños o para sostener los sueños de otros? La mayoría de las personas pasa años trabajando duro, siguiendo reglas que nunca cuestionan, atrapados en una rutina que les roba tiempo, energía y, sobre todo, libertad. Pero lo que nadie te dice es que existe un camino distinto, uno que no depende de la suerte, de un golpe de fortuna o de tener contactos poderosos, sino de entender cómo funciona el dinero, cómo multiplicarlo y cómo ponerlo a trabajar para ti. Hoy vas a descubrir principios que no solo transforman tu cuenta bancaria, sino tu forma de pensar, de decidir y de vivir. No es teoría vacía, son pasos claros, reales, que te llevarán de donde estás hasta donde siempre has querido estar. Así que abre tu mente, porque lo que viene puede ser el inicio del cambio más importante de tu vida. Capítulo 1. Piense como millonario. La forma en que pensamos determina en gran medida los resultados que obtenemos, y esto es especialmente cierto cuando se trata del dinero. No se trata únicamente de cuánto trabajas o de qué tan hábil seas, sino de la manera en la que interpretas las oportunidades, asumes los riesgos y tomas decisiones financieras. Las personas que han acumulado grandes fortunas no llegaron allí solo por trabajar más horas que los demás, sino porque desarrollaron una mentalidad distinta, capaz de ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Pensar como millonario no es una cuestión de presumir riqueza, sino de entrenar la mente para actuar con visión a largo plazo, disciplina y claridad de objetivos. Significa dejar de preguntarse cuánto cuesta y empezar a preguntarse cuánto valor genera. Implica evaluar cada gasto, inversión o movimiento no como un capricho del momento, sino como una pieza estratégica de un plan mayor. Uno de los primeros cambios que debes hacer es pasar de la mentalidad de consumidor a la de creador. El consumidor gasta lo que gana y se enfoca en lo inmediato, una compra que da placer temporal, un gasto que justifica como recompensa. El creador, en cambio, destina su energía y sus recursos a construir activos, cosas que generen ingresos incluso cuando no esté trabajando. Este cambio de perspectiva es radical, porque en lugar de ver el dinero como algo que se gasta, empiezas a verlo como una herramienta que, bien usada, puede producir más dinero. Otro rasgo clave de la mentalidad millonaria es la capacidad de pensar en términos de valor, no de precio. Cuando las personas de mentalidad común ven un curso, un negocio o una inversión, lo primero que consideran es cuánto tendrán que pagar. El millonario, en cambio, calcula cuánto retorno puede obtener de esa inversión, cuánto le puede multiplicar en el tiempo, y si ese valor justifica el riesgo. Por eso, mientras muchos rechazan oportunidades por parecer caras, los que piensan como millonarios saben que lo más caro en la vida no es lo que pagas, sino lo que dejas de ganar por no actuar. Finalmente, pensar como millonario es entender que cada decisión financiera es también una decisión emocional. El miedo a perder, la ansiedad por el que dirán, la necesidad de aparentar, son cadenas invisibles que frenan a la mayoría. Liberarte de ellas y actuar con base en análisis y visión es lo que marca la diferencia. Una vez que tu mente cambia, tus decisiones cambian, y cuando tus decisiones cambian, tu vida entera empieza a transformarse. Pensar como millonario también implica aprender a separar el tiempo del ingreso. La mayoría de las personas está acostumbrada a recibir dinero solo cuando trabaja, horas invertidas equivalen a pago recibido. Esta ecuación limita el potencial de crecimiento, porque el tiempo es finito. Los millonarios entienden que para generar verdadera riqueza hay que crear sistemas, negocios o inversiones que produzcan ingresos de forma continua, incluso cuando no se está presente. Este es el principio del ingreso pasivo, y adoptarlo es uno de los pasos más poderosos hacia la libertad financiera. Pero llegar a ese punto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: invertir primero en conocimiento. Antes de poner su dinero en un proyecto, los millonarios invierten tiempo y recursos en aprender cómo funciona, cuáles son los riesgos y cómo maximizar sus posibilidades de éxito. Saben que el dinero mal invertido no solo se pierde, sino que puede quitar la motivación para volver a intentarlo. Por eso, se educan constantemente,
leen, observan tendencias y se rodean de personas con más experiencia que ellos. Otro elemento crucial es la visión a largo plazo. Pensar como millonario significa entender que las grandes fortunas no se construyen de la noche a la mañana, sino con constancia, paciencia y decisiones estratégicas. Mientras muchos buscan gratificación inmediata, los que piensan como millonarios aceptan que algunos frutos se recogerán años después, y que durante ese tiempo habrá que reinvertir y resistir la tentación de gastar lo ganado. También está la capacidad de tomar decisiones bajo presión. En los negocios y las inversiones, las oportunidades no siempre avisan con tiempo. A veces hay que actuar rápido, pero con una base sólida de información y cálculo. El que piensa como millonario desarrolla la habilidad de evaluar escenarios con rapidez, medir riesgos y decidir sin quedar paralizado por el miedo o la duda. Por último, está el hábito de proteger y hacer crecer el capital. Ganar dinero es importante, pero más importante es conservarlo y multiplicarlo. Esto significa evitar deudas innecesarias, diversificar las inversiones y tener siempre un plan para contingencias. La mentalidad millonaria no es solo ofensiva, ganar más, sino también defensiva, proteger lo que ya se tiene. Así se construye una base sólida para que el crecimiento no sea temporal, sino permanente. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad, tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente, solo si eliges quedarte. Uno de los mayores obstáculos para pensar como millonario es el peso de las creencias limitantes que hemos heredado desde la infancia. Frases como el dinero no crece en los árboles, los ricos son avaros o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo han moldeado, de forma inconsciente, nuestra relación con el dinero. Estas ideas, repetidas durante años, generan un conflicto interno. Por un lado, queremos mejorar nuestras finanzas, por otro, sentimos que aspirar a más es egoísta o moralmente cuestionable. Los millonarios entienden que para alcanzar el éxito financiero, primero hay que reprogramar la mente. Esto no significa negar las enseñanzas de nuestros padres o maestros, sino reinterpretarlas con una visión más amplia y adaptada a la realidad actual. Por ejemplo, en lugar de pensar que el dinero es la raíz de todos los males, adoptan la creencia de que el dinero es una herramienta, y su valor depende del uso que le demos. Esta transformación mental abre espacio para tomar decisiones más racionales y menos influenciadas por prejuicios. Otra creencia que limita es pensar que para generar riqueza hay que trabajar más duro que nadie. Si bien el esfuerzo es fundamental, la mentalidad millonaria se enfoca en trabajar de forma más inteligente, no solo en trabajar más horas. Esto implica buscar apalancamientos, herramientas, tecnologías, alianzas y sistemas que permitan multiplicar resultados y multiplicar el esfuerzo físico o el tiempo invertido. También es común la idea de que las oportunidades son para unos pocos afortunados. Sin embargo, quienes piensan como millonarios saben que las oportunidades se crean. No esperan a que las circunstancias sean perfectas, comienzan con lo que tienen y mejoran sobre la marcha. Esta mentalidad proactiva les permite ver posibilidades que otros ignoran y, sobre todo, les impulsa a actuar antes de que la duda los paralice. Finalmente, romper creencias limitantes requiere exponerse a entornos distintos. Si siempre te rodeas de personas que se quejan de la economía,
temen invertir o critican a quienes prosperan, es probable que termines absorbiendo su mentalidad. Los millonarios buscan rodearse de personas que los inspiren, que piensen en grande y que ya hayan logrado lo que ellos aspiran a alcanzar. Esta influencia directa moldea su manera de pensar y acelera su crecimiento. Adoptar una mentalidad millonaria no es solo cuestión de pensamientos, sino de convertir esos pensamientos en hábitos que se repiten hasta volverse parte natural de tu vida. La clave está en que estos hábitos no dependen de la motivación momentánea, sino de sistemas y rutinas que te mantengan enfocado incluso cuando la emoción inicial desaparezca. Uno de los primeros hábitos es la planificación financiera constante. Quien piensa como millonario no deja su economía al azar, revisa sus ingresos, gastos, inversiones y deudas de forma regular. No se trata de obsesionarse con cada centavo, sino de tener claridad absoluta sobre a dónde va tu dinero y qué retorno te está dando. Esta visión clara permite tomar decisiones informadas, ajustar estrategias y anticiparse a posibles problemas antes de que se conviertan en crisis. Otro hábito esencial es el ahorro e inversión automática. Muchos creen que ahorrarán lo que sobre a fin de mes, pero quienes construyen riqueza entienden que primero se paga uno mismo. Esto significa que, en cuanto entra el dinero, un porcentaje ya está destinado a crecer, se envía directamente a una inversión, un fondo o un proyecto que genere más ingresos. De esta manera, el crecimiento financiero no depende de la fuerza de voluntad diaria, sino de un sistema que funciona incluso sin pensar en él. El aprendizaje constante también es un hábito irrenunciable. La mentalidad millonaria ve la educación como una inversión de altísimo retorno. No se limita a la escuela o la universidad, asiste a seminarios, lee libros especializados, escucha a mentores y estudia tendencias del mercado. Cada nuevo conocimiento amplía las opciones y mejora la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Además, está el hábito de medir y evaluar resultados. No basta con actuar, hay que revisar qué está funcionando y qué no. Los millonarios tienen la costumbre de analizar periódicamente sus proyectos, inversiones y decisiones para identificar ajustes que mejoren el rendimiento. Esta revisión constante les permite aprender de los errores sin quedar atrapados en ellos, y replicar lo que ya da buenos resultados. Por último, hay un hábito que muchas veces pasa desapercibido: cuidar la energía personal. Pensar y actuar como millonario requiere claridad mental y salud física. Dormir bien, alimentarse correctamente, hacer ejercicio y gestionar el estrés no son lujos, sino fundamentos para tomar decisiones acertadas y mantener la disciplina a largo plazo. Sin energía, no hay ejecución, y sin ejecución, la mentalidad millonaria se queda en teoría. Uno de los aspectos que más diferencia a una mentalidad millonaria de una mentalidad promedio es su relación con el riesgo. Para la mayoría, el riesgo es algo que debe evitarse a toda costa. Para quienes piensan como millonarios, es una herramienta que, bien administrada, puede acelerar el crecimiento y abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. El problema no es el riesgo en sí, sino la forma en que se aborda. La mentalidad común ve el riesgo como una amenaza incierta, mientras que la mentalidad millonaria lo percibe como una variable que se puede estudiar, medir y gestionar. No se lanzan a ciegas. Antes de tomar una decisión arriesgada, investigan a fondo, analizan escenarios y diseñan estrategias para minimizar las probabilidades de pérdida. Este enfoque les permite actuar con confianza donde otros solo ven peligro. Para ellos, cada riesgo debe tener un retorno potencial que compense ampliamente la posibilidad de pérdida. Por eso, no apuestan por proyectos que, aun saliendo bien, solo generen beneficios pequeños. Prefieren riesgos calculados con alto potencial de recompensa, porque saben que el tiempo y el capital son recursos limitados. Esta forma de pensar los aleja de inversiones impulsivas o modas pasajeras y los enfoca en oportunidades estratégicas. Otro punto clave es que no temen cometer errores. Entienden que no todas las decisiones saldrán perfectas, pero ven cada fracaso como una lección que mejora su criterio para la siguiente oportunidad. Lo que para muchos es una derrota que paraliza, para ellos es información valiosa que afina su intuición y su capacidad de análisis. Además, los millonarios protegen su capital al mismo tiempo que asumen riesgos. Diversifican sus inversiones, establecen límites claros de pérdida y no exponen más de lo que pueden permitirse perder en un solo movimiento.
Esta combinación de audacia y prudencia les permite crecer de forma sostenida, evitando que un error puntual destruya años de trabajo. Finalmente, la mentalidad millonaria no busca eliminar el riesgo, sino dominarlo. Saben que las mayores oportunidades de riqueza rara vez se encuentran en terrenos totalmente seguros. Es en la zona donde los demás dudan o retroceden donde ellos encuentran el espacio para actuar y multiplicar sus resultados. Capítulo 2. ¿Es usted una persona rica o pobre? Ser rico o pobre no es únicamente una cuestión de cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria. La verdadera diferencia está en la forma de pensar, en las decisiones diarias y en los hábitos que se repiten una y otra vez. Una persona puede ganar un salario alto y, sin embargo, vivir endeudada y sin estabilidad, mientras que otra, con ingresos más modestos, puede acumular patrimonio y construir una vida próspera. La mentalidad pobre tiende a enfocarse en lo inmediato. Vive al día, gasta en función de los ingresos actuales y rara vez se detiene a planificar a largo plazo. Cuando recibe dinero extra, la prioridad suele ser el consumo, comprar algo que brinde satisfacción rápida, aunque no aporte valor duradero. Esta forma de actuar mantiene a las personas atrapadas en un ciclo constante de trabajo y gasto, sin generar riqueza real. Por otro lado, la mentalidad rica se centra en construir y preservar activos. Antes de gastar, piensa en cómo ese dinero puede multiplicarse. No se trata de vivir con privaciones extremas, sino de priorizar las decisiones que fortalecen el futuro financiero. Esta mentalidad no ve el dinero como un fin, sino como una herramienta para lograr independencia y libertad de elección. El contraste más grande se encuentra en la manera de manejar las oportunidades. Quien piensa como pobre suele ver los riesgos primero y, por miedo a perder, deja pasar ocasiones que podrían cambiar su situación. En cambio, quien piensa como rico analiza el riesgo, calcula el potencial de ganancia y, si la relación es favorable, actúa. Esta diferencia de enfoque, repetida durante años, crea una brecha cada vez más grande entre unos y otros. Finalmente, hay un factor emocional que influye mucho, la relación personal con el dinero. La mentalidad pobre suele asociarlo con estrés, problemas o injusticia, mientras que la mentalidad rica lo asocia con libertad, posibilidades y crecimiento. Cambiar esta relación es el primer paso para pasar de una posición limitada a una posición expansiva. Si no cambias tu manera de pensar sobre el dinero, ninguna cantidad que ganes será suficiente para salir del ciclo de escasez. La diferencia entre una persona rica y una persona pobre no se define por un golpe de suerte, sino por un conjunto de comportamientos que se repiten con disciplina. Estos hábitos, aunque parecen simples, son los que construyen o destruyen la estabilidad financiera a lo largo del tiempo. Uno de los más evidentes es el manejo de los ingresos. La mentalidad pobre gasta primero y, si queda algo, ahorra. La mentalidad rica ahorra e invierte primero y gasta después. Esto no es solo una cuestión de orden, sino de prioridades. La persona rica entiende que cada moneda ahorrada y bien invertida es un ladrillo más en la construcción de su libertad. Otro comportamiento clave es el manejo de las deudas. Las personas con mentalidad pobre ven el crédito como una extensión de sus ingresos, lo usan para financiar lujos que no pueden pagar al contado y, como resultado, terminan atrapadas en pagos interminables. La mentalidad rica, en cambio, utiliza la deuda de forma estratégica, solo si le permite adquirir un activo que generará más ingresos que el costo del préstamo. También está la manera en la que cada uno utiliza su tiempo. La mentalidad pobre lo intercambia únicamente por dinero, aceptando que sus ingresos dependen de las horas que trabaja. La mentalidad rica busca apalancar el tiempo, creando sistemas, negocios o inversiones que generen ingresos incluso sin su presencia constante. De esta forma, mientras otros descansan, sus activos siguen produciendo. La forma en que se busca información y conocimiento también marca la diferencia. La persona pobre se conforma con lo que sabe y rara vez invierte en aprender más sobre finanzas, negocios o inversión. La persona rica, en cambio, considera el aprendizaje como una inversión de alto rendimiento. Asiste a conferencias, lee libros, estudia tendencias y busca mentores que aceleren su crecimiento. Finalmente, el entorno que cada uno elige refuerza su mentalidad. La persona pobre suele rodearse de gente con hábitos de consumo similares,
lo que normaliza las malas prácticas financieras. La persona rica se rodea de personas que piensan en grande, que invierten, que planifican y que ven oportunidades donde otros solo ven problemas. Con el tiempo, ese entorno se convierte en una influencia decisiva para sus resultados. La identidad financiera, lo que crees que eres en relación con el dinero, condiciona de manera directa las decisiones que tomas cada día. Si una persona se percibe a sí misma como alguien destinado a vivir al día o apenas llegar a fin de mes, su mente filtrará cualquier oportunidad a través de esa creencia limitante, encontrando excusas para no actuar o rechazando posibilidades que podrían mejorar su situación. Este fenómeno ocurre porque actuamos en coherencia con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Quien se ve como pobre de nacimiento buscará confirmación constante de esa idea, culpará a la economía, a la política, a su jefe o a su falta de estudios, reforzando así un círculo que parece inquebrantable. En cambio, quien se ve como capaz de generar riqueza interpretará las mismas circunstancias como retos temporales, y buscará soluciones creativas para superarlos. La mentalidad rica entiende que la verdadera transformación comienza con un cambio interno. Antes de que lleguen las grandes inversiones o los ingresos altos, la persona debe sentirse merecedora de prosperidad y asumir la responsabilidad total de su situación. Esto no significa culparse por lo que no funciona, sino reconocer que la dirección de su vida depende en gran parte de sus propias decisiones. Un factor importante es cómo se reacciona ante el éxito de otros. La mentalidad pobre tiende a sentir envidia o a minimizar los logros ajenos, creyendo que esos resultados son fruto de privilegios o de suerte. La mentalidad rica se inspira en ellos, analiza qué pasos siguieron y busca aprender para aplicar estrategias similares. En lugar de ver a los exitosos como rivales, los ven como modelos de lo que es posible. Por último, la identidad financiera se fortalece o se debilita con las acciones repetidas. Cada vez que tomas una decisión que refuerza tu visión de prosperidad, como ahorrar, invertir o formarte, envías a tu mente el mensaje de que eres capaz de crecer. Con el tiempo, estas acciones se acumulan y moldean una nueva versión de ti mismo, una persona que no solo piensa como rica, sino que actúa como tal. Existen errores recurrentes que mantienen a muchas personas atrapadas en la mentalidad pobre, y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera los reconocen como errores. Son hábitos y patrones tan arraigados que parecen normales, pero que en realidad sabotean cualquier intento de progreso financiero. Uno de ellos es gastar en función de las emociones. Después de un mal día, muchas personas buscan consuelo comprando algo que no necesitan: ropa, gadgets, comidas costosas. Este premio momentáneo genera una sensación de alivio, pero deja un vacío en las finanzas. La mentalidad rica, en cambio, controla el impulso y prioriza gastos que sumen valor a largo plazo. Otro error común es depender de una sola fuente de ingresos. Muchas personas creen que su salario es seguro, pero cualquier cambio en la empresa o en la economía puede dejarles sin sustento. La mentalidad rica busca diversificar, invierte, crea pequeños negocios paralelos o adquiere activos que generen flujo constante, reduciendo así la dependencia de un solo ingreso. También está el hábito de postergar decisiones importantes. La mentalidad pobre suele esperar el momento perfecto para ahorrar o invertir, y ese momento nunca llega. La mentalidad rica sabe que la acción temprana es clave y que incluso con poco capital se puede empezar a construir. Lo importante es el hábito, no la cantidad inicial. Un error que pasa desapercibido es ignorar el control de gastos. Muchos no saben con exactitud en qué se les va el dinero cada mes, y esa falta de control impide detectar fugas que, sumadas, representan una cantidad considerable. En cambio, la mentalidad rica lleva un registro claro y ajusta rápidamente cuando detecta que algo no aporta valor. Finalmente, uno de los errores más costosos es rodearse de personas con hábitos financieros tóxicos. El entorno influye de forma directa en nuestras decisiones. Si todos a tu alrededor gastan sin pensar, evitan hablar de dinero o critican a quienes prosperan, es probable que adoptes esas mismas creencias y conductas. La mentalidad rica, por el contrario, busca entornos que inspiren y reten a crecer, incluso si eso implica salir de la zona de confort social. Pasar de una mentalidad pobre a una mentalidad rica no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso consciente que requiere disciplina y consistencia.
El primer paso es tomar control total de tus finanzas. Esto implica saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué lo gastas. Sin esta claridad, cualquier intento de mejorar será como navegar sin brújula. El segundo paso es definir metas financieras claras y medibles. No basta con decir quiero tener más dinero, hay que establecer cifras, plazos y un plan concreto para llegar a ellas. Las metas sirven como guía y motivación, y ayudan a mantener el enfoque cuando surgen distracciones o tentaciones. Un tercer paso es comprometerte con el ahorro y la inversión de forma sistemática. Aunque al principio la cantidad sea pequeña, lo importante es la constancia. Destina un porcentaje fijo de tus ingresos a un fondo que no se toque para gastos corrientes, sino que se utilice únicamente para generar más ingresos. Esta práctica, con el tiempo, crea un efecto acumulativo que multiplica tu patrimonio. El cuarto paso es educarte financieramente. Lee, escucha, conversa con personas que ya han logrado lo que tú buscas. Mientras más conocimiento tengas, más fácil será identificar oportunidades y evitar errores. La educación es una inversión que nunca pierde valor. Por último, rodéate de un entorno que refuerce la mentalidad rica. Busca relaciones, comunidades o grupos donde hablar de inversiones, ahorro y crecimiento sea algo normal, y no motivo de burla o incomodidad. Las ideas y hábitos se contagian, y si te expones a personas que piensan en grande, inevitablemente comenzarás a actuar en consecuencia. Cuando aplicas estas acciones de manera constante, la transición de una mentalidad pobre a una mentalidad rica deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad tangible. Lo más importante es entender que la riqueza es el resultado de cientos de decisiones diarias, no de un solo evento afortunado. Y cada día es una nueva oportunidad para tomar decisiones que te acerquen a la vida que quieres. Capítulo 3. Los enemigos de la riqueza. Tener conocimientos financieros y una mentalidad adecuada no garantiza la prosperidad si no aprendemos a identificar y neutralizar a los verdaderos enemigos de la riqueza. Estos enemigos no siempre están fuera de nosotros, muchas veces viven dentro de nuestras decisiones, hábitos y emociones. Uno de los más peligrosos es la falta de control emocional. El miedo, la avaricia y la impulsividad han destruido más fortunas que cualquier crisis económica. El miedo paraliza y hace que las personas rechacen oportunidades por inseguridad. La avaricia empuja a asumir riesgos innecesarios buscando ganancias rápidas, y la impulsividad lleva a tomar decisiones sin un análisis profundo. La mentalidad rica sabe que el autocontrol es tan valioso como el capital. Otro enemigo es la falta de disciplina. Muchos saben qué deberían hacer con su dinero, pero no lo hacen de manera constante. Empiezan a ahorrar, pero abandonan cuando surge una tentación, invierten, pero retiran el dinero al primer tropiezo. La disciplina es el puente entre el conocimiento y los resultados, y sin ella cualquier estrategia fracasa. La ignorancia financiera también es un obstáculo constante. No entender cómo funcionan las inversiones, los impuestos, las deudas o los mercados deja a las personas a merced de otros. Esto las hace vulnerables a estafas, malas decisiones y dependencia de consejos de personas igualmente desinformadas. Finalmente, uno de los enemigos más sutiles es la mentalidad de víctima. Creer que la situación económica personal depende exclusivamente de factores externos. La política, la inflación, la suerte, roba el poder de acción. Aunque el entorno influye, quien asume responsabilidad personal encuentra caminos para avanzar incluso en contextos adversos. Identificar a estos enemigos es el primer paso para derrotarlos. Ignorarlos solo les da más fuerza. Reconocerlos permite diseñar estrategias para que no interfieran con el crecimiento financiero. Los enemigos de la riqueza rara vez se presentan de forma evidente. Suelen aparecer disfrazados de hábitos inofensivos o decisiones justificadas. Esto es lo que los hace tan peligrosos. Actúan de manera silenciosa y progresiva, hasta que un día descubrimos que nos han robado años de progreso. El miedo, por ejemplo, no siempre se siente como pánico, muchas veces se disfraza de prudencia. Nos convencemos de que no es el momento adecuado para invertir, que debemos esperar a tener más estabilidad, o que es mejor guardar el dinero por si acaso. Esta actitud, que parece sensata, en realidad es una excusa para no salir de la zona de confort, y mientras esperamos,
las oportunidades pasan de largo. La avaricia, por su parte, puede esconderse detrás de la ambición mal dirigida. Nos hace creer que podemos doblar el capital en tiempo récord o que debemos aprovechar un negocio milagroso sin investigar lo suficiente. Este enemigo se alimenta de la impaciencia y de la obsesión por resultados rápidos, lo que nos lleva a perder más de lo que podríamos ganar. La impulsividad se manifiesta cuando tomamos decisiones financieras basadas en emociones momentáneas. Comprar algo porque está de moda, invertir porque todos lo están haciendo, o vender por pánico ante una caída temporal. Cada uno de estos actos, aunque parezcan pequeños, socava la construcción de riqueza a largo plazo. La falta de disciplina suele comenzar con una excepción: solo este mes gastaré más, este año no voy a ahorrar porque tengo otros gastos. Pero esas excepciones se acumulan y se convierten en la norma. Con el tiempo, esta debilidad erosiona cualquier sistema financiero que hayamos creado. Por último, la mentalidad de víctima se infiltra cuando empezamos a culpar constantemente a factores externos por nuestra situación. Esta postura nos quita la motivación para actuar, porque creemos que nuestras acciones no marcarán la diferencia. En cambio, la mentalidad rica reconoce las dificultades, pero siempre busca la manera de influir en su propia realidad. Enfrentar a los enemigos de la riqueza requiere estrategias claras y acciones consistentes. No basta con reconocer su existencia, hay que neutralizarlos antes de que tomen control de nuestras decisiones. Para vencer el miedo, el mejor antídoto es la información y la experiencia gradual. Cuando entiendes a fondo en qué estás invirtiendo, reduces la incertidumbre que alimenta el miedo. Además, empezar con movimientos pequeños permite ganar confianza sin arriesgar demasiado. Cada acción correcta, por pequeña que sea, debilita el poder del miedo sobre tus decisiones. La avaricia se combate con un plan financiero bien definido. Si tienes objetivos claros y plazos realistas, es más fácil resistir la tentación de perseguir ganancias rápidas que pongan en riesgo tu capital. El objetivo no es eliminar la ambición, sino canalizarla hacia metas sostenibles y medibles. La impulsividad requiere disciplina y sistemas de decisión. Antes de realizar cualquier movimiento financiero importante, establece la regla de esperar un tiempo mínimo para analizar pros y contras. Esto puede ser desde 24 horas para gastos grandes, hasta semanas o meses para inversiones significativas. Este espacio enfría las emociones y da lugar a decisiones más racionales. La falta de disciplina se combate con hábitos inquebrantables. Automatizar el ahorro e inversión, llevar un control de gastos y revisar tus finanzas mensualmente son prácticas que impiden que las excepciones se conviertan en costumbre. La disciplina no es cuestión de fuerza de voluntad eterna, sino de crear sistemas que te obliguen a actuar bien incluso en días de poca motivación. La mentalidad de víctima se supera asumiendo el control total de tus resultados. Esto implica aceptar que, aunque no puedas cambiar todo lo que ocurre en el entorno, sí puedes controlar cómo reaccionas y qué decisiones tomas. Cambiar el lenguaje es un buen inicio. Reemplaza frases como no puedo por cómo puedo. Este simple ajuste mental abre la puerta a soluciones que antes ni siquiera considerabas. A lo largo de la historia, las grandes fortunas no solo se han construido con inteligencia financiera, también se han perdido por no saber controlar a los enemigos de la riqueza. Estos ejemplos reales muestran cómo actúan y cómo pueden revertirse sus efectos. Uno de los casos más comunes es el del inversionista que, movido por la avaricia, pone todo su capital en un proyecto seguro que promete rendimientos extraordinarios. Al no diversificar ni investigar a fondo, termina perdiéndolo todo cuando el negocio falla. Los que logran recuperarse lo hacen porque cambian su enfoque. En lugar de buscar un solo golpe de suerte, crean una cartera equilibrada y asumen riesgos calculados. Otro ejemplo es el de personas con ingresos muy altos que, sin disciplina, viven siempre al límite de sus posibilidades. Gastan impulsivamente, sin considerar el futuro, y dependen de que cada mes el dinero siga entrando. Cuando enfrentan una crisis económica o pierden su empleo, su estilo de vida colapsa. Quienes logran salir de esta situación lo hacen reduciendo gastos, priorizando el ahorro y reconstruyendo su base financiera desde cero. La falta de control emocional también ha llevado a grandes pérdidas en los mercados financieros. Durante caídas temporales, muchos venden sus inversiones por miedo,
solo para ver cómo el mercado se recupera poco después. Los inversores experimentados hacen lo contrario, mantienen la calma, evalúan datos objetivos y en muchos casos, aprovechan la baja para comprar más barato. Un caso extremo de mentalidad de víctima es el de personas que heredan una fortuna y la pierden en pocos años, culpando a la mala suerte o a circunstancias injustas. En realidad, su falta de educación financiera y de responsabilidad personal las llevó a tomar decisiones que agotaron el capital. Las que logran recuperarse son las que reconocen sus errores y deciden aprender a administrar y multiplicar lo que tienen. Estos ejemplos dejan claro que la riqueza no depende únicamente de cuánto se gana, sino de la capacidad para proteger y hacer crecer lo que ya se tiene, incluso en entornos adversos. La mejor manera de proteger tu progreso financiero de los enemigos de la riqueza es construir un escudo compuesto por hábitos, sistemas y principios inquebrantables. Este escudo no se basa en la suerte, sino en acciones repetidas que refuerzan tu estabilidad económica sin importar las circunstancias externas. El primer componente de este escudo es la educación financiera constante. El conocimiento es la defensa más fuerte contra la ignorancia, la avaricia mal dirigida y las estafas. Invertir tiempo en aprender sobre inversión, ahorro, impuestos y planificación te da las herramientas para tomar decisiones más inteligentes y menos emocionales. El segundo componente es un plan financiero sólido y por escrito. Saber exactamente cuáles son tus metas, cuánto necesitas para lograrlas y qué pasos seguir te mantiene enfocado. Este plan funciona como un mapa que evita que te desvíes por impulsos o modas pasajeras. El tercer componente es la automatización. Configurar aportes automáticos a tus ahorros e inversiones te ayuda a mantener la disciplina incluso en momentos de tentación o pereza. Así, la construcción de riqueza no depende de tu estado de ánimo, sino de un sistema que trabaja para ti todos los días. El cuarto componente es la diversificación de ingresos y activos. No poner todos los huevos en la misma canasta te protege de pérdidas significativas si un proyecto falla. Diversificar no es solo una estrategia de inversión, es una forma de vida que reduce riesgos y aumenta la estabilidad. Por último, el quinto componente es la gestión emocional. Mantener la calma en momentos de incertidumbre y actuar con prudencia en épocas de bonanza te permite tomar decisiones más equilibradas. La riqueza a largo plazo es tanto un juego mental como financiero, y dominar ambas áreas es lo que marca la diferencia. Con este escudo financiero, los enemigos de la riqueza no desaparecen, pero su poder sobre ti disminuye drásticamente. Y lo más importante, este escudo no solo protege lo que has construido, sino que crea las condiciones para que tu riqueza crezca de manera constante y sostenible. Capítulo 4. Eduque en su hijo la inteligencia financiera. La educación financiera es uno de los regalos más valiosos que un padre puede dejar a sus hijos, y sin embargo, es una de las áreas menos enseñadas en casa y en la escuela. Muchos jóvenes llegan a la adultez sin saber administrar un presupuesto, evitar deudas innecesarias o invertir, y como resultado repiten los mismos errores financieros que vieron en generaciones anteriores. Educar a un hijo en inteligencia financiera no significa enseñarle a obsesionarse con el dinero, sino a comprenderlo como una herramienta que, bien utilizada, le permitirá tener libertad, opciones y seguridad en su vida. Es formar una mentalidad que valore el esfuerzo, el ahorro, la inversión y el consumo responsable, para que no dependa únicamente de un salario ni viva atrapado en deudas. El primer paso es inculcar el valor del dinero desde pequeño. No basta con darle una mesada, es importante que entienda que el dinero se gana a cambio de esfuerzo, creatividad o solución de problemas. Así aprenderá que cada moneda tiene detrás un valor real y que no debe gastarse sin pensar. También es fundamental enseñarle la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en su bolsillo, un pasivo, algo que se lo quita. Si un niño crece entendiendo esta diferencia, será más probable que en la adultez priorice la construcción de activos, como inversiones, negocios o propiedades, en lugar de acumular pasivos que solo generen gastos. La educación financiera en la infancia no se trata de grandes teorías, sino de ejemplos prácticos. Involucrarlo en conversaciones familiares sobre presupuesto, ahorro para metas y comparación de precios le dará una base sólida para tomar buenas decisiones cuando maneje su propio dinero. Finalmente, educar financieramente a un hijo es también darle el ejemplo.
Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Si observan que sus padres planifican, ahorran, invierten y evitan deudas innecesarias, es más probable que adopten esos mismos hábitos como parte natural de su vida. Educar a un hijo en inteligencia financiera requiere adaptar las enseñanzas a cada etapa de su desarrollo. No se trata de darle toda la información de golpe, sino de ir sembrando hábitos y conceptos de forma gradual, para que crezcan con ellos y los interioricen de manera natural. En la infancia temprana, lo más importante es enseñar la relación entre trabajo y recompensa. Esto puede hacerse asignando pequeñas tareas en casa y ofreciendo una retribución simbólica, explicando siempre que el dinero es el resultado de aportar valor. También es buen momento para introducir la idea del ahorro mediante una alcancía o frascos separados para diferentes objetivos: gastar, ahorrar e invertir. En la preadolescencia, es útil empezar a involucrarlos en decisiones simples de compra. Comparar precios en el supermercado, evaluar calidad frente a costo y analizar promociones son ejercicios que les enseñan a no dejarse llevar solo por el impulso. En esta etapa, se les puede abrir una cuenta de ahorro para que aprendan a manejar su propio dinero de manera más formal. En la adolescencia, la educación financiera debe incluir conceptos básicos de inversión, manejo de deudas y planificación a largo plazo. Pueden participar en simulaciones de inversión, aprender sobre intereses compuestos o incluso iniciar un pequeño emprendimiento supervisado. El objetivo es que experimenten, cometan errores pequeños y aprendan de ellos mientras el riesgo es bajo. Además, es importante enseñarles a diferenciar entre necesidades y deseos. La mentalidad consumista se instala cuando no se sabe hacer esta distinción, y eso lleva a gastar en lo innecesario mientras se descuida lo esencial. Si aprenden desde jóvenes a priorizar, evitarán muchos problemas en la adultez. Finalmente, no hay que olvidar que la mejor forma de transmitir inteligencia financiera es a través del ejemplo constante. Un hijo que ve a sus padres planificar, ahorrar e invertir con disciplina internalizará estos comportamientos sin necesidad de sermones prolongados. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la verdadera base de esta educación. Las lecciones financieras más efectivas para los hijos no siempre vienen de explicaciones teóricas, sino de experiencias prácticas que les permiten aplicar lo aprendido. Cuando un niño o adolescente vive la experiencia de manejar su propio dinero, comete errores y toma decisiones acertadas, la enseñanza queda grabada mucho más profundamente. Una técnica efectiva es el sistema de sobres o frascos. Consiste en dividir el dinero que recibe, ya sea mesada, regalo o ingreso por alguna actividad, en 3 categorías: gastar, ahorrar e invertir. El sobre de gastar es para compras inmediatas que desee, el de ahorrar es para metas específicas y el de invertir es para proyectos que generen más dinero con el tiempo. Este método desarrolla la capacidad de planificar y posponer gratificaciones. Otra actividad útil es el emprendimiento guiado. Puede ser un proyecto simple, como vender postres, organizar rifas benéficas o crear manualidades para vender a familiares y amigos. La idea es que experimente el proceso completo: invertir un capital inicial, producir, vender y calcular ganancias. Esto les enseña no solo sobre dinero, sino también sobre responsabilidad y servicio al cliente. También es recomendable involucrarlos en el presupuesto familiar. Mostrarles los ingresos y gastos del hogar, de manera simplificada, les ayuda a entender que el dinero no es infinito y que mantener un equilibrio financiero requiere planificación. Pueden participar proponiendo ideas para reducir gastos o para asignar fondos a diferentes objetivos familiares. Un ejercicio valioso es enseñarles el poder del interés compuesto mediante simulaciones. Mostrarles cómo una pequeña cantidad invertida con regularidad puede crecer de manera exponencial con el tiempo les ayuda a comprender la importancia de empezar temprano. Por último, es importante fomentar la reflexión después de cada gasto. Preguntarles si la compra valió la pena, si les dio la satisfacción esperada y qué harían diferente la próxima vez les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico frente al consumo. Estas actividades no solo enseñan conceptos financieros, sino que forman carácter, disciplina y visión a largo plazo, elementos clave para que un hijo se convierta en un adulto financieramente inteligente. Muchos padres, aun con buenas intenciones, cometen errores que limitan la efectividad de la educación financiera de sus hijos. Estos fallos no siempre son evidentes,
pero con el tiempo generan hábitos y creencias que pueden perjudicar su vida adulta. Uno de los errores más comunes es dar dinero sin explicar su origen o su valor. Cuando los hijos reciben mesadas o regalos monetarios sin entender que ese dinero proviene de esfuerzo y trabajo, tienden a subestimarlo y gastarlo sin consideración. La lección de que el dinero no se regala, se gana es fundamental para evitar esta desconexión. Otro error es rescatar siempre a los hijos de las consecuencias de sus decisiones financieras. Si un niño gasta todo su dinero en algo innecesario y luego quiere más para otra compra, muchos padres ceden para evitar que sufra. Sin embargo, permitir que experimente la frustración de no poder comprar algo por haber gastado antes es una lección poderosa sobre priorización y administración. También es un error evitar hablar de dinero en casa. Algunas familias consideran el tema como algo incómodo o exclusivo de los adultos, privando a los niños de la oportunidad de aprender desde pequeños. Esto crea adultos que no saben manejar finanzas porque nunca tuvieron un modelo ni la oportunidad de practicar. Otro fallo frecuente es asociar el dinero con culpa o miedo. Frases como el dinero es sucio o solo los ambiciosos quieren más generan creencias negativas que pueden impedirles construir riqueza en el futuro. Es mejor transmitir que el dinero es una herramienta neutral cuyo valor depende de cómo se use. Por último, uno de los errores más dañinos es no predicar con el ejemplo. Los hijos observan mucho más de lo que escuchan. Si ven a sus padres endeudarse sin control, gastar impulsivamente o vivir sin un plan financiero, esas conductas se vuelven normales para ellos, por mucho que reciban consejos contrarios. Evitar estos errores no solo mejora la enseñanza, sino que refuerza la credibilidad del mensaje. Los hijos aprenden mejor cuando las palabras de sus padres coinciden con sus acciones. Educar a un hijo en inteligencia financiera es un proceso que debe planificarse igual que cualquier otro objetivo importante de la familia. No se trata de enseñar solo de manera ocasional, sino de construir un plan que evolucione con cada etapa de su vida y que refuerce de forma constante los hábitos correctos. El primer paso de este plan es definir objetivos claros. Pregúntate qué competencias financieras quieres que tu hijo domine a los 10, 15 y 20 años. Por ejemplo, a los 10 podría ser la capacidad de ahorrar para un objetivo, a los 15, entender la diferencia entre activos y pasivos, y a los 20, saber invertir y generar ingresos propios. El segundo paso es diseñar experiencias prácticas para cada etapa. No basta con la teoría, desde manejar una alcancía y decidir en qué gastar, hasta gestionar un pequeño negocio o participar en la inversión de un activo real. Las experiencias dejan huellas más profundas que cualquier lección verbal. El tercer paso es establecer rutinas familiares relacionadas con el dinero. Reuniones mensuales para revisar el presupuesto, debates sobre opciones de inversión o proyectos en los que todos participen fomentan un ambiente donde hablar de dinero sea normal y positivo. El cuarto paso es revisar y ajustar el plan a medida que el hijo crece. Sus intereses y capacidades cambian, y las lecciones deben adaptarse para mantener su atención y relevancia. Un adolescente puede estar más motivado por ahorrar para su primer vehículo que por entender el mercado de valores, y eso es válido. Lo importante es conectar el aprendizaje con metas personales. Finalmente, el quinto paso es ser un ejemplo vivo del mensaje. De nada sirve enseñar sobre ahorros si los padres viven endeudados, hablar de inversión si nunca se invierte, o predicar sobre disciplina si se gasta impulsivamente. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, y un padre que vive de acuerdo con lo que enseña crea un legado mucho más poderoso que cualquier cantidad de dinero. Un plan así no solo prepara a los hijos para manejar su economía con inteligencia, sino que les da una base para construir una vida con más libertad y menos dependencia. En el futuro, esa será una de las herencias más valiosas que puedan recibir. Capítulo 5. La mente del millonario en acción. Tener una mentalidad millonaria no sirve de nada si no se traduce en acciones concretas y consistentes. La diferencia entre quienes sueñan con la libertad financiera y quienes la alcanzan está en su capacidad de transformar ideas en pasos medibles, ejecutados con disciplina y enfoque. La mente del millonario no espera condiciones perfectas para actuar, entiende que la perfección es una ilusión y que las oportunidades se aprovechan en el momento en que aparecen, aunque no todo esté bajo control. Este tipo de pensamiento se apoya en el análisis, pero no se paraliza con la sobreplanificación.
Prefiere avanzar y ajustar en el camino antes que quedarse esperando. Una de las primeras acciones de esta mentalidad es proteger el capital mientras se busca hacerlo crecer. Esto significa invertir con inteligencia, evitando riesgos innecesarios y siempre diversificando. Para un millonario, no se trata de evitar el riesgo por completo, sino de calcularlo y controlarlo. La mente del millonario también valora el tiempo por encima del dinero. Sabe que el dinero puede recuperarse, pero el tiempo perdido no. Por eso, delega tareas que no aportan directamente a sus objetivos y se enfoca en actividades que generan alto impacto en su negocio, inversiones o desarrollo personal. Otro rasgo clave es la capacidad de tomar decisiones rápidas cuando la información es suficiente. No se trata de actuar impulsivamente, sino de evitar la parálisis por análisis. Cuando ven una oportunidad alineada con su visión y su estrategia, actúan sin titubeos, sabiendo que la velocidad puede ser un factor decisivo para el éxito. Por último, la mente del millonario entiende que el éxito financiero es un maratón, no una carrera corta. Las acciones que toma hoy están pensadas para dar resultados en meses o años, y mantiene la paciencia incluso cuando los frutos tardan en llegar. Este enfoque de largo plazo es lo que les permite construir fortunas que se mantienen y crecen con el tiempo. La mente del millonario en acción se caracteriza por un sistema de trabajo que maximiza resultados y minimiza desperdicio de recursos. No confía únicamente en la motivación o la inspiración, sino en hábitos estructurados que se repiten cada día sin importar el estado de ánimo. Uno de estos hábitos es establecer prioridades claras cada mañana. En lugar de llenar el día con tareas urgentes pero de bajo impacto, identifican las 2 o 3 acciones que realmente acercan a sus objetivos y concentran su energía en ellas. Este enfoque evita la dispersión y asegura que cada jornada sume avances significativos. Otra estrategia es convertir la inversión en una rutina automática. No esperan a tener dinero de sobra para invertir, lo hacen de forma planificada y recurrente, incluso con montos pequeños. Saben que la constancia es más poderosa que la cantidad inicial y que el interés compuesto se fortalece con el tiempo. Además, utilizan la reinversión estratégica. En lugar de gastar inmediatamente las ganancias obtenidas, las destinan a potenciar negocios, adquirir nuevos activos o ampliar sus inversiones. Esto crea un ciclo de crecimiento que acelera el aumento de su patrimonio. También practican la gestión consciente de riesgos. Antes de entrar en un proyecto, calculan no solo el retorno esperado, sino también el peor escenario posible. Esta visión realista les permite actuar con seguridad y ajustar el plan si las cosas no salen como se esperaba. Por último, mantienen una red de contactos de alto valor. Invierten tiempo en relacionarse con personas que pueden aportar conocimiento, oportunidades o asociaciones estratégicas. La mente del millonario sabe que el éxito rara vez se construye en soledad y que las relaciones correctas pueden abrir puertas que el dinero por sí solo no logra. La mente del millonario no ve las dificultades como barreras insalvables, sino como pruebas necesarias para crecer. Donde la mayoría ve un fracaso, ellos ven información valiosa y una oportunidad para mejorar su estrategia. Esta manera de pensar no es innata. Se cultiva con experiencia, disciplina y un enfoque orientado a soluciones. Cuando enfrentan un revés financiero, lo primero que hacen es analizar las causas objetivamente. En lugar de culpar a la suerte o a factores externos, revisan qué decisiones pudieron haber llevado a ese resultado y cómo pueden corregirlas en el futuro. Este análisis frío les permite aprender más rápido que quienes se dejan llevar por la frustración o el enojo. Otro aspecto clave es que se adaptan con rapidez. Si un plan deja de funcionar, no se aferran a él por orgullo o miedo a reconocer un error. Ajustan el rumbo sin perder tiempo, entendiendo que la flexibilidad es tan importante como la persistencia. Además, utilizan las crisis como momentos para detectar oportunidades. En periodos de recesión o inestabilidad, mientras muchos se retiran del mercado por miedo, la mente del millonario evalúa qué activos están subvalorados o qué necesidades emergen que pueden convertirse en negocios rentables. También mantienen un estado mental resistente gracias a rutinas personales que fortalecen su confianza, ejercicio, lectura, meditación o cualquier práctica que les ayude a mantener claridad y energía. Saben que las emociones inestables llevan a decisiones impulsivas,
y evitan actuar bajo presión emocional. Finalmente, aplican el principio de fallar rápido y barato. Prefieren probar ideas en pequeña escala, detectar fallos y corregirlos, antes de comprometer grandes sumas o largos periodos de tiempo. Así, cada error es una lección económica y no una catástrofe financiera. La mente del millonario no se limita a resolver lo urgente, sino que piensa en términos de décadas. Cada decisión importante que toma está alineada con un objetivo mayor, y esa visión a largo plazo le permite avanzar de forma constante incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles. Uno de sus principios clave es invertir con un propósito definido. No colocan su dinero en algo solo porque suena bien o porque otros lo están haciendo, sino porque encaja dentro de una estrategia mayor. Esto les ayuda a evitar distracciones y a concentrar recursos en movimientos que realmente sumen valor a su plan de vida. Otro aspecto fundamental es la proyección de escenarios. Antes de tomar una gran decisión, evalúan cómo podría afectar su posición financiera en 1, 5 o 10 años. Este análisis incluye tanto el mejor como el peor escenario, lo que les da margen para reaccionar ante imprevistos sin perder el rumbo. También aplican el principio de acumulación estratégica. En lugar de gastar las ganancias a medida que llegan, las reinvierten con la intención de construir activos que generen flujo constante. Así, cada paso es un ladrillo más en la estructura de su patrimonio, y esa estructura se fortalece con el tiempo. Además, entienden que la paciencia es un arma poderosa. No se dejan llevar por la presión social de mostrar resultados inmediatos o de aparentar éxito. Saben que las decisiones apresuradas pueden comprometer años de trabajo, por lo que prefieren esperar el momento adecuado antes de ejecutar un movimiento importante. Finalmente, complementan esta visión con indicadores de progreso claros. No esperan a sentirse más ricos, miden su avance con datos concretos: crecimiento del capital, flujo de ingresos pasivos, diversificación de activos, reducción de deudas. Esta claridad les permite ajustar el rumbo con precisión y mantener la motivación a largo plazo. Integrar la mentalidad y las acciones de un millonario en la vida personal no requiere esperar a tener grandes sumas de dinero. Se trata de aplicar desde hoy los mismos principios que ellos usan, adaptados a la realidad y recursos de cada persona. El primer paso es definir con claridad tu meta financiera principal. No basta con decir quiero ser libre o quiero tener más dinero, hay que especificar cuánto, en qué plazo y para qué propósito. Esta meta será la brújula que oriente cada decisión económica. El segundo paso es crear un plan escrito, dividido en etapas. Incluye cómo generar ingresos, cómo ahorrar e invertir, y cómo diversificar tus fuentes de entrada. Este plan debe ser flexible para adaptarse a cambios, pero lo suficientemente claro para evitar la improvisación. El tercer paso es implementar hábitos que automaticen el progreso, programar transferencias automáticas a tus inversiones, agendar revisiones financieras mensuales y destinar tiempo cada semana para aprender algo nuevo sobre negocios o economía. Estos hábitos garantizan que avances incluso en días sin motivación. El cuarto paso es cultivar la mentalidad de oportunidad. Esto significa entrenar el ojo para detectar posibilidades de inversión, mejora o negocio en situaciones que otros pasarían por alto. Esa habilidad crece con la práctica y la exposición a diferentes entornos y personas. Por último, el quinto paso es medir y ajustar constantemente. Igual que un empresario evalúa sus números para tomar decisiones, revisa tu progreso cada cierto tiempo. Pregúntate, ¿estoy más cerca de mi meta que hace 6 meses? ¿Qué funcionó? ¿Qué debo cambiar? La clave está en entender que la riqueza no se construye con grandes saltos ocasionales, sino con pequeños pasos consistentes que, sumados a lo largo de los años, crean un cambio irreversible. Adoptar esta forma de pensar y actuar te coloca en el mismo camino que han seguido quienes han alcanzado la libertad financiera. Capítulo 6. Planee su retiro. Planear el retiro no es algo que se deba dejar para la última etapa de la vida. Al contrario, es una de las decisiones financieras más importantes que se deben tomar cuanto antes. Muchos cometen el error de pensar que este tema solo compete a quienes están cerca de jubilarse, pero la realidad es que la preparación temprana marca una enorme diferencia en la calidad de vida futura. El retiro no debe verse únicamente como el momento de dejar de trabajar,
sino como la etapa en la que se vive de los frutos de lo que se ha construido. Una planificación adecuada permite disfrutar de independencia financiera, seguridad y tiempo para hacer lo que realmente importa, sin depender de un salario o de la ayuda de otros. El primer paso es definir cómo quieres vivir en tu retiro. Esto incluye el lugar donde residirás, el estilo de vida que deseas mantener y las actividades que quieres realizar. Estas decisiones darán un estimado del capital necesario para sostener ese nivel de vida sin que tus ahorros se agoten. Luego, es fundamental calcular el monto que necesitarás. Aquí entran en juego factores como la inflación, el costo de vida proyectado, los gastos de salud y el tiempo estimado que vivirás después de retirarte. Cuanto más realista y detallado sea este cálculo, más fácil será trazar el plan para alcanzarlo. Una de las claves para un retiro seguro es crear múltiples fuentes de ingresos pasivos, propiedades en alquiler, inversiones en acciones o bonos, negocios que funcionen sin tu presencia diaria, o fondos de inversión diversificados. De esta manera, tu retiro no dependerá de una sola entrada de dinero, lo que reduce riesgos y aumenta estabilidad. Finalmente, planear el retiro no solo es cuestión de números, sino de mentalidad. Significa dejar de ver el trabajo como la única fuente de ingresos y comenzar a construir activos que trabajen para ti. El objetivo no es solo llegar al retiro con dinero, sino llegar con tranquilidad, salud y la libertad de decidir qué hacer con tu tiempo. No importa la edad que tengas hoy, el mejor momento para empezar a planear tu retiro es ahora. Mientras más temprano comiences, menos esfuerzo necesitarás para alcanzar tus metas, gracias al poder del interés compuesto y a la acumulación estratégica de activos. Si estás en tus 20 o 30 años, la clave es maximizar el tiempo a tu favor. Esto significa destinar una parte de tus ingresos a inversiones de largo plazo, aunque sean montos pequeños. A lo largo de los años, el crecimiento exponencial hará gran parte del trabajo por ti. En esta etapa, puedes permitirte asumir un poco más de riesgo, ya que tienes tiempo para recuperarte de posibles caídas del mercado. Si estás en tus 40 o 50 años, el enfoque cambia hacia fortalecer y proteger lo que ya has acumulado. Aquí es fundamental diversificar y reducir la exposición a inversiones muy volátiles. También es el momento de revisar y ajustar tus proyecciones de retiro, asegurándote de que la estrategia sigue alineada con tus metas y con la realidad económica. Una estrategia práctica es automatizar tus aportes. Configura transferencias automáticas hacia fondos de inversión, cuentas de ahorro para el retiro o instrumentos que generen rentabilidad. Al hacerlo, conviertes el ahorro en un hábito que no depende de la fuerza de voluntad y reduces la tentación de gastar ese dinero en el presente. Otra acción clave es aprovechar incentivos fiscales. Muchos países ofrecen beneficios a quienes invierten en planes de pensiones o cuentas especiales para el retiro. Esto no solo te ayuda a acumular más capital, sino que también te permite optimizar el pago de impuestos durante tu vida laboral. Por último, no olvides incluir un plan de salud dentro de tu preparación para el retiro. Los gastos médicos tienden a aumentar con la edad, y contar con un seguro o un fondo específico para cubrirlos te dará tranquilidad y estabilidad financiera. Planificar el retiro es como construir una casa. Cada ladrillo cuenta, y lo importante es empezar y seguir añadiendo, paso a paso, hasta que la estructura esté completa y segura. Calcular con precisión cuánto dinero necesitarás para tu retiro es uno de los pasos más importantes, y a la vez, uno de los más ignorados. Muchas personas ahorran lo que pueden sin un objetivo claro, y al llegar el momento se dan cuenta de que sus recursos no son suficientes para mantener el estilo de vida que desean. El primer paso para calcularlo es definir tu presupuesto mensual proyectado en el retiro. Esto incluye gastos de vivienda, alimentación, transporte, salud, ocio y cualquier otra actividad que forme parte de tu plan de vida. Es importante ser realista y considerar que algunos gastos, como los de salud, probablemente aumentarán con la edad. Una vez definido el gasto mensual, multiplícalo por 12 para obtener tu gasto anual estimado. Luego, multiplícalo por el número de años que esperas vivir después de retirarte. Por ejemplo, si planeas retirarte a los 60 y esperas vivir hasta los 85, deberías calcular 25 años de gastos. A esta cifra debes añadir un factor de inflación. El costo de vida sube con el tiempo, y si no lo consideras, tu dinero perderá poder adquisitivo.
Un cálculo conservador es asumir una inflación promedio del 2% al 3% anual y ajustar tus estimaciones en consecuencia. Otro elemento clave es considerar ingresos complementarios. Si tendrás rentas de propiedades, dividendos de acciones, pensiones u otros ingresos pasivos, réstalos del total necesario. Esto reducirá la cantidad de capital que deberás tener acumulado antes de retirarte. Finalmente, es recomendable usar la regla del 4% como referencia. Esta regla sugiere que puedes retirar de manera segura un 4% de tu capital total cada año para cubrir gastos, sin agotar tu fondo antes de tiempo. Por ejemplo, si necesitas $40,000 al año, deberías apuntar a un capital de al menos $1,000,000 al momento del retiro. Calcular estas cifras con antelación te permite saber exactamente cuánto debes ahorrar e invertir, y te da un objetivo concreto hacia el cual trabajar, evitando sorpresas desagradables en el futuro. Diseñar una estrategia de inversión para el retiro significa encontrar el equilibrio entre hacer crecer tu capital y protegerlo de pérdidas que puedan comprometer tu estabilidad. El error más común es invertir sin una planificación clara, ya sea tomando riesgos excesivos o siendo demasiado conservador, lo que limita el crecimiento necesario para cubrir tus gastos futuros. El primer principio es diversificar inteligentemente. Esto implica distribuir tu capital en diferentes clases de activos: acciones, bonos, bienes raíces, fondos indexados, e incluso inversiones alternativas como negocios o materias primas. Cada uno de estos responde de manera distinta a los cambios del mercado, lo que reduce el riesgo global de tu portafolio. El segundo principio es ajustar el riesgo según la etapa de tu vida. Durante las primeras décadas de inversión puedes destinar un mayor porcentaje a activos de mayor rendimiento pero más volátiles, como acciones. Conforme te acerques al retiro, es recomendable trasladar una parte mayor hacia inversiones más estables, como bonos o fondos de renta fija, para proteger el capital acumulado. El tercer principio es mantener una parte del portafolio en activos líquidos, es decir, inversiones que puedas convertir rápidamente en efectivo sin perder demasiado valor. Esto te permitirá cubrir gastos inesperados sin tener que vender activos a precios desfavorables. El cuarto principio es reinvertir las ganancias. Mientras estés en la etapa de acumulación, no retires los dividendos o intereses. Reinviértelos para que tu capital crezca más rápido mediante el interés compuesto. Por último, la estrategia debe incluir revisiones periódicas. Al menos una vez al año, analiza el rendimiento de tu portafolio, ajusta las proporciones de inversión y asegúrate de que tu plan sigue alineado con tus objetivos de retiro y con la situación económica actual. Una buena estrategia de inversión no busca adivinar el mercado, sino crear un sistema que funcione de forma predecible y sostenible durante décadas, garantizando que tus recursos trabajen para ti incluso cuando hayas dejado de trabajar. Mantener la seguridad financiera durante el retiro es tan importante como llegar con suficiente capital. Muchas personas logran acumular una cantidad considerable, pero la mala administración en esta etapa puede agotar los ahorros más rápido de lo previsto. La clave está en combinar una planificación cuidadosa con hábitos de gasto inteligentes. El primer paso es establecer un presupuesto realista para tu nueva etapa de vida. Aunque ya no tengas ciertos gastos laborales, aparecerán otros, como mayores costos de salud, viajes o actividades de ocio. Mantener un control estricto de estos gastos te permitirá anticiparte y hacer ajustes cuando sea necesario. El segundo paso es controlar el ritmo de los retiros. La regla del 4% sigue siendo una referencia útil. Retirar aproximadamente un 4% de tu capital al año, ajustando por inflación, suele permitir que el dinero dure varias décadas. Sin embargo, este porcentaje puede variar según el rendimiento de tus inversiones y la situación económica. El tercer paso es proteger tu capital de la inflación. Incluso durante el retiro, parte de tus ahorros debe estar invertida en activos que generen rendimientos por encima del aumento del costo de vida, para evitar que tu poder adquisitivo se reduzca con el tiempo. Otro punto fundamental es mantener ingresos complementarios, aunque sean modestos. Un pequeño negocio, la renta de una propiedad o trabajos esporádicos pueden aliviar la presión sobre tus ahorros y darte mayor seguridad. Finalmente, es esencial revisar tu plan cada año.
Evalúa tu nivel de gasto, el rendimiento de tus inversiones y las proyecciones de duración de tu capital. Ajustar a tiempo es la mejor manera de garantizar que tu retiro sea largo, estable y libre de preocupaciones financieras. Con una administración cuidadosa, un portafolio bien estructurado y hábitos de gasto responsables, no solo podrás vivir sin miedo a quedarte sin dinero, sino que disfrutarás plenamente de la etapa para la que te preparaste durante tantos años. Capítulo 7. Aprenda a aumentar su riqueza. Aumentar la riqueza no es simplemente ganar más dinero. Es un proceso que combina generar ingresos, multiplicarlos a través de inversiones inteligentes y protegerlos de pérdidas innecesarias. Muchas personas se concentran únicamente en la primera parte, ganar más, pero descuidan las otras dos, lo que provoca que, aunque aumenten sus ingresos, su patrimonio no crezca de forma significativa. El primer paso para incrementar tu riqueza es aumentar tus fuentes de ingreso. Depender de un solo salario es como construir una mesa con una sola pata. Cualquier cambio inesperado puede derrumbarla. Los millonarios buscan diversificar sus entradas con negocios, inversiones, regalías o cualquier actividad que genere dinero de forma constante. El segundo paso es convertir parte de esos ingresos en activos productivos. No basta con ahorrar. El dinero inmóvil pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Invertir en bienes raíces, acciones, bonos, fondos indexados o negocios propios permite que tu dinero trabaje por ti y genere más dinero. El tercer paso es optimizar el uso del capital. Esto significa evitar gastos innecesarios, reducir deudas costosas y reinvertir las ganancias en oportunidades de alto potencial. Cada unidad monetaria debe tener un propósito claro. Producir más ingresos o mejorar tu calidad de vida de forma sostenible. Otro factor clave para aumentar la riqueza es la educación financiera continua. El mercado, las oportunidades y las herramientas cambian constantemente. Lo que funciona hoy puede no funcionar en unos años. Mantenerte actualizado te da ventaja y te permite tomar decisiones informadas en lugar de reaccionar tarde a los cambios. Por último, aumentar la riqueza requiere paciencia y visión a largo plazo. No se trata de buscar atajos o golpes de suerte, sino de construir, paso a paso, un patrimonio sólido que crezca con el tiempo y pueda sostenerte a ti y a tu familia por generaciones. Uno de los pilares para aumentar la riqueza de forma sostenida es la creación y expansión de múltiples fuentes de ingresos. Depender de una sola entrada es frágil. Diversificar no solo protege contra imprevistos, sino que acelera el crecimiento de tu patrimonio. La primera estrategia es convertir tu conocimiento en ingresos. Todo aquello que dominas puede transformarse en un servicio, curso, asesoría o producto digital. Esto te permite escalar sin necesidad de una gran inversión inicial y, con el tiempo, generar ingresos pasivos si logras automatizar la venta o entrega de ese valor. La segunda es aprovechar activos físicos o digitales que ya posees. Una propiedad puede alquilarse, un vehículo puede generar ingresos mediante plataformas de transporte, e incluso herramientas o equipos pueden rentarse a otros. Lo importante es que los bienes no estén ociosos, sino produciendo dinero constantemente. La tercera estrategia es invertir en activos que generen flujo de caja. Bienes raíces en renta, acciones con dividendos, fondos de inversión que reparten utilidades o pequeños negocios gestionados por terceros son ejemplos de inversiones que no solo crecen en valor, sino que producen ingresos regulares. La cuarta es crear ingresos apalancados en la tecnología. Esto incluye comercio electrónico, marketing de afiliados, aplicaciones móviles o contenidos monetizados en plataformas digitales. Estos modelos pueden llegar a operar las 24 horas, multiplicando las posibilidades de ingreso sin requerir tu presencia física constante. Por último, está la reinvención constante. Las fuentes de ingreso pueden evolucionar o volverse obsoletas con el tiempo. La mente orientada a la riqueza analiza tendencias, detecta cambios en el mercado y ajusta sus estrategias antes de que sea demasiado tarde. Al sumar varias de estas vías, cada una aportando su parte, creas un sistema donde tu patrimonio crece por diferentes caminos, reduciendo el riesgo y acelerando la construcción de riqueza. La reinversión estratégica es el motor que impulsa un crecimiento acelerado de la riqueza. Sin ella, los ingresos adicionales se diluyen en gastos y el patrimonio permanece estancado. El objetivo es que cada ciclo de ganancias sea más grande que el anterior,
creando un efecto acumulativo que, con el tiempo, se vuelve imparable. El primer principio es reinvertir una parte fija de las ganancias, sin importar el monto. Esto convierte el crecimiento en un hábito y no en una decisión ocasional. Quienes logran multiplicar su patrimonio establecen porcentajes claros, por ejemplo, reinvertir siempre entre el 30% y el 50% de las utilidades. El segundo principio es priorizar activos de alto rendimiento. No todo lo que genera ingresos merece ser ampliado. La clave está en identificar qué áreas o proyectos tienen mayor rentabilidad y enfocarse en potenciarlos. Esto maximiza el uso del capital y evita dispersarse en inversiones poco productivas. El tercer principio es aprovechar el interés compuesto. Cada ganancia reinvertida genera a su vez nuevas ganancias, y este efecto se multiplica exponencialmente con el tiempo. Incluso inversiones moderadas pueden crecer de forma sorprendente si se mantienen y se reinvierten de forma disciplinada. El cuarto principio es diversificar las reinversiones. Aunque es importante potenciar lo que ya funciona, también conviene destinar una parte a explorar nuevas oportunidades. Esto mantiene vivo el flujo de innovación y reduce el riesgo de depender demasiado de una sola fuente. Por último, está el control de la velocidad de expansión. Crecer demasiado rápido sin bases sólidas puede ser tan peligroso como no crecer en absoluto. La reinversión debe ir acompañada de sistemas, procesos y controles que aseguren que el aumento de ingresos no genere problemas de gestión o pérdidas inesperadas. Cuando se aplica la reinversión estratégica de manera constante, el patrimonio no crece en línea recta, sino en una curva ascendente cada vez más pronunciada. Este es el verdadero secreto de quienes no solo se enriquecen, sino que mantienen y amplían su riqueza año tras año. Proteger el crecimiento de tu riqueza es tan importante como generarlo. La historia está llena de personas que construyeron fortunas impresionantes, solo para perderlas en pocos años por no tener estrategias de protección adecuadas. La seguridad financiera no se logra evitando todo riesgo, sino aprendiendo a controlarlo y minimizarlo. El primer paso es diversificar no solo las inversiones, sino también las fuentes de ingreso. Si tu patrimonio depende en gran medida de un solo sector o activo, cualquier cambio desfavorable en ese ámbito puede tener un impacto devastador. Repartir el riesgo entre diferentes áreas reduce la vulnerabilidad. El segundo paso es crear un fondo de emergencia robusto. Este fondo debe cubrir entre 6 y 12 meses de gastos esenciales y mantenerse en instrumentos líquidos y seguros. Sirve como un escudo que te permite enfrentar imprevistos sin tener que vender inversiones en momentos desfavorables. El tercer paso es asegurar tus activos clave. Esto incluye pólizas para propiedades, seguros de vida, cobertura médica y protección legal. Un evento inesperado como una enfermedad grave, un accidente o una demanda puede afectar seriamente tu patrimonio si no estás protegido. El cuarto paso es establecer límites de exposición. Nunca arriesgues más de lo que puedes permitirte perder en una sola inversión o negocio. Definir un porcentaje máximo de tu capital para cada movimiento te obliga a tomar decisiones más equilibradas y menos impulsivas. Finalmente, el quinto paso es mantener una vigilancia constante. Revisar periódicamente tu portafolio, tus contratos y tus negocios te permite detectar problemas antes de que crezcan. En un mundo que cambia rápidamente, la pasividad es uno de los mayores riesgos. Proteger tu riqueza no significa detener su crecimiento, sino asegurar que cada avance que logres sea estable y resistente a las crisis. Así, en lugar de retroceder ante las dificultades, podrás mantenerte firme y listo para aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de incertidumbre. Aumentar y mantener la riqueza a lo largo del tiempo requiere un plan integral que combine generación de ingresos, reinversión estratégica y protección del patrimonio. Sin esta integración, los esfuerzos pueden dispersarse, y lo que se gana por un lado se puede perder por otro. El primer paso es definir una visión financiera a largo plazo. No se trata solo de tener metas numéricas, sino de visualizar el estilo de vida que quieres, el impacto que deseas generar y el legado que quieres dejar. Esta visión servirá como guía para todas tus decisiones. El segundo paso es estructurar un plan de crecimiento continuo. Esto implica establecer porcentajes claros de tus ingresos destinados a consumo, ahorro, inversión y reinversión. De esta forma,
Cada flujo de dinero tiene un propósito definido y alineado con tus objetivos. El tercer paso es implementar sistemas automáticos para garantizar la disciplina. Automatizar aportes a cuentas de inversión, pagos de deudas e incluso contribuciones a fondos de emergencia asegura que el progreso no dependa de la motivación del momento. El cuarto paso es crear un ciclo de retroalimentación. Evalúa periódicamente los resultados de tus inversiones y decisiones, aprende de los errores y ajusta la estrategia según sea necesario. Este ciclo convierte cada experiencia en una oportunidad de mejora continua. Por último, el quinto paso es mantener la mentalidad de crecimiento. Incluso cuando hayas alcanzado un nivel de riqueza que te permita vivir cómodamente, sigue buscando nuevas oportunidades de aprendizaje e inversión. La complacencia es uno de los mayores enemigos de la estabilidad financiera a largo plazo. Integrar estas acciones en tu vida no solo te permitirá incrementar tu patrimonio de manera constante, sino también asegurarte de que ese crecimiento se mantenga y beneficie a las siguientes generaciones. Al final, la verdadera riqueza no se mide solo en números, sino en la libertad y seguridad que te brinda para vivir la vida que elijas. La mayoría de las personas trabaja toda su vida persiguiendo dinero, pero pocas entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. La diferencia entre vivir con limitaciones y construir una vida de libertad no está solo en cuánto ganas, sino en cómo piensas, decides y actúas. A lo largo de esta guía descubrirás principios y estrategias que han transformado a personas comunes en verdaderos constructores de riqueza. No son trucos rápidos ni promesas vacías, sino pasos probados para cambiar tu mentalidad, multiplicar tus ingresos y asegurar tu futuro. Si aplicas lo que estás a punto de escuchar, no solo mejorarás tus finanzas, cambiarás tu vida entera. Llegar a la libertad financiera no es cuestión de suerte, sino de decisiones conscientes repetidas cada día. No importa dónde te encuentres ahora, si adoptas la mentalidad correcta, aplicas las estrategias adecuadas y te comprometes a largo plazo, tu situación puede transformarse por completo. Empieza hoy, porque cada día que pasa sin actuar es tiempo que tu dinero podría estar trabajando para ti. Y recuerda, la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por la libertad y la tranquilidad que te da para vivir la vida que eliges. Si este mensaje te ha inspirado, comparte este contenido, deja tu comentario y suscríbete para seguir construyendo juntos el camino hacia tu independencia. Si este contenido te ha sido útil y te ha dejado pensando en cómo puedes transformar tu vida financiera, ahora es tu turno de actuar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas estrategias que pueden cambiar tu forma de ver y manejar el dinero. Dale like a este vídeo para que más personas lo descubran, compártelo con quienes sabes que necesitan escuchar este mensaje, y déjame tu comentario contando qué lección te llevas hoy o cuál vas a aplicar primero. Juntos podemos construir una comunidad que crezca en conocimiento, en riqueza y en libertad.